¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Muy contento de verlo y estar con usted y con ustedes. Nada más bello en la historia o en aquellos que les gusta de alguna manera el equilibrio entre lo legal, lo justo, el justo medio que decían los griegos, que revisar un poco la enorme importancia de las figuras de jueces que fueron verdaderamente trascendentes para aplicar justicia, pero también para ser profundamente incisivos en el desarrollo de su sociedad, porque los jueces no solamente determinan veredictos, pueden crear grandeza para un país, maestro. Desde luego, sin Estado de Derecho no hay grandeza, hay barbarie. Y me viene a la memoria el primero, hablando de manera desordenada, pero John Marshall. John Marshall fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Hablamos del año 1800 cerrados. Y un caso muy peculiar. El Poder Judicial en los Estados Unidos en aquella época era prácticamente un apéndice del Legislativo, una oficina de trámite del Legislativo y del Poder Ejecutivo. Y vino un pleito enorme entre el secretario de Estado, Madison, y que después sería presidente de Estados Unidos, y un juez designado, Marbury. Ya había sido designado juez y el secretario de Estado, Madison, dice, no, se cambia y recurre. Y la discusión llega a la Corte y es el gran caso Marbury-Madison. Y quien tiene que decidir es el presidente de la Corte, el juez John Marshall, que también había sido político, etc. Y ahí es donde se sientan las bases y queda para siempre de que los límites del poder público los fija la ley y que nadie está por encima de la Constitución, y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se erige en un poder independiente, el judicial, y le da la razón a Marbury sobre Madison. Realmente es John Marshall el creador el que puso en práctica la separación de poderes que le ha dado a Estados Unidos prosperidad. Y estabilidad, a prueba de rufianes y de patanes y criminales que han pasado por la presidencia de ese país. Y entendían perfectamente el pensamiento francés de Montesquieu. Claro, los límites del poder público están en un poder judicial independiente que frena la arbitrariedad. Sobre eso, hagan lo que quieran. Sobre eso no hay discusión, maestro. Mire, no, sí. Estamos de acuerdo. Sobre esa verdad. Sí. Mire, maestro, otro gran... Acaba de decir algo y yo quisiera plantearlo, independientemente de la justicia. Creo profundamente en la palabra de los seres humanos como el elemento que lleva y construye rumbos en la existencia. Goethe decía, si no entiendes las palabras, que por lo menos el sonido te conmueva, ¿sí? O sea, están apelando. ¿Qué tienen estos jueces que usted acaba de mencionar, o estos señores, o al que yo quiero mencionar ahorita? Un gran estilo literario, se podría decir, en el manejo de sus palabras, en el entendimiento del mundo, para crear veredictos con una profundidad verdaderamente fuera de lo cotidiano, porque la justicia va fuera de lo cotidiano, se encarga de aquellas cosas que la gente considera que son posibles o no son posibles. Y esa gran capacidad literaria, ese estilo, lo tenía un juez que es como el gran santo de la NYU, de la Universidad de Nueva York, que es Oliver Wendell Holmes. Un hombre que murió de 96 años, un gran jurista, un hombre absolutamente libertario, era un hombre que luchaba por las cosas, decía que la ley estaba basada en la lógica y que también debía estar solamente también centrada en la experiencia, y que ese tipo de elementos hicieran un pensamiento profundo. Wendell Holmes es héroe de guerra, es analista, maestro, filósofo, político y gran miembro de la Suprema Corte, de los juristas más respetados en los Estados Unidos.
una de las cosas en las cuales arma una gran controversia Wendell Holmes es que se mete de lleno en este concepto de la palabra eugenesia, maestro, ¿sí? La eugenesia es el manejo, la consistencia de la base hereditaria que un ser humano necesita para poder desarrollarse de manera plena. ¿Y qué ¿Sí? hizo el juez? Y este juez impulsaba el sentido de la eugenesia. Se le critican cosas como que de repente quería aplicar leyes contra determinados grupos que él consideraba que no estaban aptos o estaban adecuados, como si fuera una idea de los espartanos, porque los espartanos fueron los que pensaban mucho en la eugenesia. Nacía un niño en Esparta y lo veían y decían, este es espartano. Cuidado con aquel que les parecía como débil y como enfermo, porque en ese momento podía ser sacrificado en un monte que quiere decir 5 dedos, pentadígilos, algo así. Pero Wendell Holmes se mete de lleno en este proceso de la eugenesia, y la eugenesia norteamericana es muy peculiar, pero Wendell Holmes incide en eso, pero provoca libertades, es un ser humano con gran estilo literario y es un hombre reconocidísimo en las universidades, en los recintos académicos, uno de los grandes personajes dignos de ser estudiados. Oliver Wendell Holmes, bigotón hasta acá. No lo tenía en el radar, profesor. Qué bueno que lo menciona. Santón Porque de tal vez NYU. Sí, claro. Yo tengo otro, Alexis de Tocqueville. Mire, maestro. Tocqueville, para él, la clave para que una sociedad funcione es que todos nos sometamos a la ley sin esfuerzo. Claro, Estado de Derecho y jueces independientes. Él estudió mucho, pero fue juez. Tiene un libro grandioso, La democracia en América. Claro, La democracia en América. Ahí desarrolla este concepto tan interesante de que la ley es para evitar la dictadura de las mayorías. Claro. Gran cosa, más porque la mayoría puede ser peligrosísima. La ley es para evitar la dictadura de las mayorías, porque la justicia no se basa en el contento popular, se basa en la aplicación de la ley, en la interpretación de la Constitución. Y eso no puede quedar a merced de la voluntad de la mayoría, sino de un poder judicial independiente. Esa fue la gran aportación de Alexis de Tocqueville, al que tantos refieren, y resultaría maravilloso que hoy tuviera vigencia y que siguiera esto vigente. Maestro, le cuento. No se hace por popularidad. Le cuento algo vigente de Tocqueville. Sí. Tocqueville dice, cuando va a los Estados Unidos, en el siglo XIX, empiezo a notar un ambiente enrarecido. Empiezo a ver a seres humanos muy pequeños y muy parecidos entre ellos, que no se atreven a decir cosas distintas y que pareciera que están esperando a un líder que les diga cómo tienen que ser las cosas. Esto es peligroso. Y dice él, esto es cosa nueva. Eso lo dice Tocqueville en el siglo XIX, que está de alguna manera antecediendo este espíritu de que puede regresar esta palabra maligna del autoritarismo, del fascismo, a nuestra sociedad democrática. Él lo está viendo en los norteamericanos y dice, esto es cosa nueva, sí. Dice él. ¿Y qué otro juez tiene, profesor? Uy, maestro, mire, independiente, mire, mexicano. Voy con un ejemplo rápido. Isidro Fabela, un personaje de gran categoría, que es un gran jurista, es un gran señor, es un hombre muy estudioso, es compañero de Vasconcelos, compañero de Alfonso Reyes, compañero de toda la generación del Ateneo. Son seres muy brillantes. El maestro Villalpando, historiador, asegura, dice, y maledicentemente o probado, pero lo dice muy interesante, que Isidro Fabela es el posible padre de Adolfo López Mateos, ¿sí? Padre político. Él habla, eso supuestamente es, pero él habla de que es el padre de López Mateos, biológicamente hablando, y habla de muchas cosas y lo vuelve un personaje, y es un gran personaje en la diplomacia mexicana, sí, porque en la diplomacia mexicana también aplica leyes, el sentido jurídico, el sentido de lo justo para hablar sobre eso, y es un gran personaje, maestro. Y otros dos italianos que para mí son héroes, que son Borsalino y Falcone, que son claro, historia siciliana de una manera brutal, pero hasta ahí se atrevieron a juzgar a la mafia y pagaron con su vida. Pagaron con su vida. De los jueces actuales,
Más adelante, cuando se escriba la historia sin sobresaltos políticos y sin apasionamientos de polarización, yo creo que hay 2 o 3 jueces hoy que están vivos que van a pasar a la historia. Me reservo sus nombres, pero así lo creo. Ahora, profesor, usted... Para no parecer profeta, maestro. No. Vea usted lo que hizo Gómez Fierro, ponerse adelante de un gobierno tan fuerte y tan autoritario como el de López Obrador en el tema de la reforma eléctrica. No, eso no es constitucional. Y ahora, bueno, creo que hay jueces de ese calibre. Yo me quiero referir, porque usted mencionaba ahora, también quiero irme a una anécdota que creo que alguna vez la hemos comentado, el del molinero Gravitz. Maestro, Gravitz. Claro que sí, el que le pone en la torre a no sé quién diciéndole, esto es lo que usted tiene que hacer. Gravitz tenía un molino en Alemania donde Federico el Grande, y esto es absolutamente real, Federico el Grande construye un palacio de descanso, un enorme castillo, y el molino de Gravitz le hacía mucho ruido y le impedía el desarrollo de sus planes de jardines y urbanización de esa tremenda propiedad. Entonces manda un emisario a hablar con Gravitz para que le venda el molino. Dice, no, por supuesto que no, yo vivo de esto. Y luego, después de mucho insistir, lo manda a llamar él, Federico el Grande, al molinero. Oiga, le doy tanto por su molino y usted se olvida de problemas. Le dice, no, majestad, yo vivo de esto y de esto van a vivir mis hijos y mis nietos. No. Y le dice Federico el Grande, ¿sabes que podría destruir tu molino sin darte un centavo? Sí, majestad, si no hubiera jueces en Berlín, usted podría. Ese molino sigue en pie. Ese molino, se retracta Federico el Grande, le dice, tienes razón, y ahí se queda. 100 años después, los herederos de Gravitz, del molino, entraron en una quiebra, en un proceso de deterioro económico, el molino no funcionaba. Como buenos herederos, maestro. Pero ¿sabe qué hizo el rey? Era Federico Guillermo III. 100 años después dice, no, esto se conserva. Reparó el molino y le dio el dinero que necesitaba el descendiente de Gravitz. Y hoy, en el castillo de Potsdam, está ese molino como símbolo de que nadie está por encima de la ley. Eso. Ni siquiera un monarca. Esa es la idea, maestro. La ley es para todos, seamos quien seamos. Es nuestro único tesoro. Y eso es lo que el ser humano creó para construir una libertad y un proceso de criterio. Maestro, siempre es un placer. Es gran anécdota que no me acordaba del molinero. Aún hay jueces en Berlín. Es lo que se grita a manera de triunfo cuando se detiene la arbitrariedad de un poderoso. Eso es, maestro. Aún hay jueces. Yo quisiera decir, los jueces es la sustancia de un país. Los jueces es el aparato circulatorio de la justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer vivir. Una sangre de libertad. Maestro, mil gracias y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación del hombre punto de fuga con el maestro Pablo Iriart.